La civilización maya habitó una vasta región denominada Mesoamérica, en el territorio hoy comprendido por 5 estados del sureste de México, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y en América Central, en los territorios actuales de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia de aproximadamente 3000 años. Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el Preclásico Medio y grandes ciudades como Nagbe, El Mirador, San Bartolo, Cibal, estas localizadas en la cuenca del Mirador, en el norte del Petén, y durante el Clásico, las conocidas ciudades de Tikal, Quirigua, Palenque, Copán, Río Azul, Calakmul, Comalcado y muchos otros sitios en el área. Se puede clasificar como un imperio, pero no se sabe si al momento de colonizar impusieron su cultura o si fue un fruto de su organización en ciudades-estado independientes, cuya base eran la agricultura y el comercio. Los monumentos más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos, junto a los palacios de sus gobernantes, y los palacios, lugares de gobierno y residencia de los nobles, siendo el mayor encontrado hasta ahora el de Cacuen, en el sur del Petén, muchas de cuyas estructuras estaban decoradas con pinturas murales y adornos de estuco. Otros restos arqueológicos importantes incluyen las losas de piedra tallada usualmente llamadas estelas. Los mayas también las llamaban tetún o 3 piedras, que descubrieron a los gobernantes junto a textos logográficos que describen sus genealogías, victorias militares y otros logros. La cerámica maya está catalogada como de las más variadas, finas y elaboradas del mundo antiguo. Los mayas también fueron la única cultura mesoamericana en elaborar uno de los calendarios más precisos y perfectos. Ellos eran capaces de organizar sus actividades cotidianas y registrar simultáneamente el paso del tiempo con un registro puntual de los acontecimientos políticos y religiosos más cruciales de su historia. Los mayas fueron sin duda una civilización muy interesante, ya que de estos cabe mencionar que desciende un libro muy popular, una narración que trata de explicar o contar de alguna manera el origen y los diversos fenómenos que ocurren y han ocurrido en la naturaleza a lo largo del tiempo. Un claro ejemplo como lo es la Biblia, pero en este caso desde el punto de vista de los mayas, llamado el Popol Vuh. En unos momentos daremos una breve explicación y también una breve comparación de ambos libros, esperando aprender un poco más sobre esto. Soy cristiana. Existen alrededor de 2.400 personas que son seguidores fieles del cristianismo. El cristianismo se compone por ramas. Una de ellas es el catolicismo y otra es el protestantismo. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Para los cristianos, Jesús fue crucificado, fue ascendido al infierno y fue resucitado para así salvar a la humanidad. Los principales líderes del cristianismo son los apóstoles, ya que son parte fundamental de la religión. Nosotros solo creemos en un Dios, pero al mismo tiempo cumplen la función de 3, como Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo. Para nosotros es muy importante el cristianismo y cada vez somos más cristianos en el planeta. Así nos podemos dar cuenta que la gente de verdad está tomando conciencia y que más personas se unen a la religión. Esta religión que por muchos años esta religión que nos han inculcado nuestros antepasados. Esta religión que aún va a seguir por mucho tiempo para que todas las personas sepan que Dios existe. Y asimismo, las personas se darán cuenta que Dios es la salvación.
Una parte muy importante para todos los religiosos es la Biblia, ya que la Biblia es un libro donde tiene muchos fundamentos del pasado, de todo lo que escribió Dios y lo que dejó dicho. Por eso para nosotros los cristianos es necesario que llevemos a cabo todos sus mandamientos, porque así lo pide Él. Nosotros somos la civilización maya, uno de los principales grupos que llegamos primero al continente americano. A comparación de los mexicas e incas, nosotros nos establecimos primero. Nuestra civilización da inicio en el año 2000 a.C. Somos una civilización bastante inteligente y organizada, puesto que hemos hecho grandes aportaciones como en lo matemático, en lo astrológico, pero sobre todo en la escritura. Somos una civilización bastante amplia y nos organizamos de distintas maneras, como en lo religioso, que contamos con un sacerdote, quien es el encargado completamente del culto, de los actos adivinatorios y sobre todo de los sacrificios rituales que le brindamos a nuestros dioses. Para nosotros, los sacerdotes son personas muy importantes dentro de nuestra sociedad, porque son los únicos que pueden mantener una comunicación con los dioses. Para la adoración de nuestros dioses, nosotros mismos construimos pirámides que les atribuimos el nombre de templo de adoración, en donde nosotros mismos nos reunimos para dar adoración a nuestros dioses. Somos una civilización politeísta, es decir, que no creemos en un solo Dios, creemos en varias deidades y a cada una las relacionamos con la naturaleza. Para nosotros tenemos 8 principales dioses muy importantes. El primero es el Unamku, que es el principal creador de todo. Creemos en el dios Itzapna, que es el dios de la sabiduría. Creemos en el dios Ichamchel, que es la diosa de la fertilidad y del agua. Creemos en el dios Yumka, que es en el dios de la agricultura, que es el que nos brinda constantemente los alimentos para que nosotros podamos vivir. Creemos en el dios Kukulka, que es el dios del agua y del viento. Creemos en el dios de Chak, quien es el dios del relámpago y de la lluvia. Nosotros tenemos en mente que Kukulka trabaja en conjunto con Chak, puesto que Kukulka crea el agua y Chak otorga el permiso para mandarnos. Y por último creemos en el dios Patowan, el dios de los cosmos. Nosotros los mayas somos una civilización bastante antigua, con grandes aportaciones y una gran historia. Diferencias y semejanzas entre la Biblia y el Popol Vuh. Semejanzas. 1. En ambos, al comienzo de la creación, Génesis, en el caso de la Biblia, los animales fueron creados antes que el hombre. 2. La materia prima con la cual fue formada la carne del hombre tiene un valor simbólico. En el caso del Popol Vuh, el maíz, y en el caso de la Biblia, el polvo. 3. El hombre fue creado imperfecto, y los dioses mayas y el dios hebreo los destruyen por medio de un diluvio. 4. La existencia de un reino subterráneo, como metáfora, en el caso del Popol Vuh, es Xibalbá, y en la Biblia, el infierno. 5. En la cuarta parte del Popol Vuh, habla de cómo los pueblos fueron ramificándose y creándose, e incluso expandiéndose. Tienen cierta semejanza con la historia de la Torre de Babel. Número 6. En ambos, el designio de los dioses hacia hombres es crezcan y multiplíquense. 7. En ambos existe un comienzo, un momento en el que no hubo nada sobre la tierra, solamente Dios. Diferencias. 1. En la historia maya no existe un fin previsto. La existencia es cíclica, pero en la Biblia es lineal, o sea que tiene un comienzo y será un fin. 2. En el Popol Vuh no existe un ente antagónico a Dios, como Satanás en la Biblia. Existirán personajes malvados, pero no hasta ese punto. 3. En el Popol Vuh habla de una reencarnación parecida a la cosmología hindú, mientras que la Biblia no es una resurrección en un cuerpo diferente, sino en el mismo. 4. En el Popol Vuh, los dioses necesitan ser sustentados por los hombres.
En la Biblia, Dios realmente no necesita que las ofrendas de los hombres. Al principio se hacen sacrificios animales, pero la práctica es abolida, y la ofrenda se ve más como un gesto de agradecimiento que un acto indispensable. 5. Cuando fue el diluvio universal en el que los hombres fueron destruidos, según los mayas, todos los hombres imperfectos, hombres de madera, fueron destruidos, mientras que en la Biblia la semilla de la humanidad siguió existiendo y se propagó por el mundo después del diluvio, Arca de Noé. 6. En la Biblia fue creada una pareja primigenia, Adán y Eva, mientras que en el Popol Vuh, cuando fue hecha la versión definitiva del hombre hecho de maíz, fueron dos parejas quienes poblaron al mundo. Y número 7. En la Biblia, la mujer es creada con una parte del hombre, en este caso la costilla de Adán, mientras que en el Popol Vuh fueron creados individualmente. Y bueno, finalmente, ahora les compartiremos una recopilación de algunas profecías mayas y cristianas. Pues bien sabemos que la cultura maya dejó una serie de predicciones que, aunque no lo creas, se han ido cumpliendo poco a poco. La astrología existe desde que existe la humanidad. Los mayas desde los inicios de su civilización en el año 3113 a.C., pues estos se dedicaron a estudiar el sol y las estrellas, realizando cálculos muy avanzados y exactos. Además, dejaron un legado astrológico muy completo, donde resaltan 7 profecías. Empezando que la primera dice: desde 1992 habrá 20 años para dejar de ser materialista. Pues bien, se redacta que nuestro mundo de odio y materialismo terminará el viernes 21 de diciembre del año 2012. Para ese día, la humanidad deberá escoger entre desaparecer como especie pensante, que amenaza con destruir al planeta, o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo. Profetizaron que hasta el año 2012, manchas del viento solar cada vez más intensas aparecerían en el Sol y que desde 1992 hasta el 2012 la humanidad estaría en un último periodo de grandes aprendizajes y grandes cambios. La segunda, un eclipse del Sol predijo las redes sociales, conflictos y desastres. Los mayas predijeron que el comienzo de esta era se debería a partir de un eclipse de Sol en el año 1999. Este fue el último del siglo XX y del segundo milenio y fue un total desastre. Pues bien, también predijeron que el fin de los tiempos sería una época de conflictos y grandes aprendizajes, de guerras, separación y locuras colectivas que generarían a su vez procesos de destrucción y evolución. Así se transformarán las relaciones y los modos de comunicación, los sistemas económicos, sociales, de orden y justicia. Cambiarán las creencias religiosas y los valores aceptados. El hombre se enfrentará a sus miedos y angustias para resolverlos, y de ese modo podrá sincronizarse con los del planeta y el universo. La tercera, una ola de calor aumentará la temperatura del planeta. Predijeron que grandes sequías y muchos incendios forestales en todo el planeta y que la falta de agua produciría grandes inconvenientes en toda la vegetación, afectando a las cosechas y como consecuencia a la economía. Por eso, el comportamiento del hombre sería crucial. 4. El aumento de la temperatura y la mayor actividad del Sol provocará que el hielo de los polos empiece a derretirse. Los mayas predijeron que esta sería la forma que nuestro planeta se limpiaría y reverdecería por todas partes. 5. El sistema se colapsará si el hombre no deja de ser un depredador. Esta profecía tiene que ver más con los sistemas económicos y políticos mundiales, pues como sabemos, el hombre está convencido que el universo existe solo para él, que la humanidad es la única expresión de vida inteligente, y por eso actúa como un depredador de lo que existe. 6. Habría que vigilar los cometas para que no destruyan al mundo, pues si un cometa aparece es posible que su trayectoria lo lleve a chocar con la Tierra, o bien logremos desviar su trayectoria. 7 y última. El hombre cambiará su conciencia y será más solidario y puro. Y bueno, ahora 7 predicciones apocalípticas que afortunadamente no se han cumplido o bien ya han caducado. Empezando por el milenialismo, pues se predijo que la era de Jesucristo iba a durar tan solo 1000 años. Luego de esto, borrón y cuenta nueva. Y esto no lo decían locos iluminados, lo decía el mismísimo Papa Silvestre II de Roma. La natividad mística.
En 1500, el mítico artista renacentista Sandro Botticelli pintó un óleo sobre tela representando el nacimiento de Jesucristo, referencias al libro del Apocalipsis. Se llegó a la conclusión de que Botticelli anunciaba el fin del mundo para 1504. Pasó 1504 y nada. La profecía de Colón. En sus últimos años de vida escribió un libro titulado El libro de las profecías, donde venía a decir que el descubrimiento de América no era más que otro signo más del plan de Dios, que culminaría en 1656 o 1658, con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. El segundo advenimiento Shaker. Seguidores de un movimiento religioso, escisión de grupo llamado Sociedad Unificada de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. Han predicho muchas veces la llegada de Cristo y el Apocalipsis. Las dos primeras fueron en 1798 y 1794, perdiendo su credibilidad. La guerra termonuclear. La señora Probet, líder de una iglesia llamada Iglesia Universal y Triunfante, hizo honor a su apellido y profetizó una guerra termonuclear devastadora para abril del 1990. Ella y sus seguidores se retiraron a un búnker en los bosques de Montana. El día del juicio final, por Harold Camping. Escritor y locutor de radio cristiano, llegó a profetizar hasta 5 fechas distintas para el día del juicio final. 6 de septiembre de 1994, 29 de septiembre de 1994, 2 de octubre de 1994, 31 de marzo de 1995 y el 21 de mayo de 2011. Las puertas del cielo. Marshall Applewhite, el líder de la secta Heaven's Gate, afirmaba que el cometa Hale-Bopp acabaría con la vida en la Tierra, que la única manera de escapar era suicidarse, acto con el cual subirían a una nave espacial gigante que viajaba escondida detrás del cometa. Ahora, una de las profecías que se ha cumplido es Mateo 24, versículo 7. Habrá escaseces de alimento. Pues bien, el Programa Mundial de Alimentos afirmó: el mundo produce suficiente alimento para todos sus habitantes, pero 815 millones de personas, 1 de cada 9, se van a la cama con el estómago vacío, y se calcula que todos los años mueren de hambre más de 3 millones de niños. Y por último, Lucas 21, versículo 11. Habrá grandes terremotos. Anualmente se registran 50.000 terremotos lo suficientemente fuertes como para que los perciba el ser humano, y 100 que causan daños considerables a edificios. Además, casi todos los años se produce un terremoto de gran magnitud. Según un cálculo, entre el año 1975 y el 2000, los terremotos han cegado la vida de 471.000 personas. Y bueno, esas han sido algunas profecías que nos parecieron importantes e interesantes. Les agradecemos la atención brindada y finalizamos este gran documental.